Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Andrés Sanfeliu Cruz. Este es El Callito. Aquí hablamos siempre de historia de Puerto Rico, usualmente, por lo menos, por ahora. Hoy me recorté hace unos días, así que dije, pues voy a aprovechar y hacer este video sin gorra, que ahora no tengo el pelo al garete como usualmente lo tengo. Y pues también no he hecho laundry, así que hoy estoy en polo porque es lo único que tengo limpio. Y pues nada, así que si hoy parezco un guaynabicho, mala mía, fue como dos cosas que coincidieron. Eh, Hoy les voy a estar hablando de un tema que me interesa mucho. Pienso que es importante digo, es importante porque es historia de Puerto Rico, ¿verdad? Pero también yo entiendo yo que hay algunas cosas que se piensan de este tema que no necesariamente son reales o que a lo mejor no se tiene la visión completa de lo que pasó. Fue bien difícil investigar este artículo, me tomó mucho tiempo escribirlo. La documentación que hay es poca y es complicada, es compleja, como que entenderlo todo, es mucho a base de eh, contratos y documentos de cosas de construcción y qué sé yo, leyes que se pasaron, es una cosa como bien densa. Y verdad, pues yo hice lo mejor, mi mejor esfuerzo de tratar de depurarlo y hacerlo un poco más entendible. Eh, Así que nada, vamos a empezar. El artículo se llama El tren de Puerto Rico, pero pensé que no tengo que estarle poniendo los títulos a los videos de YouTube igual que los artículos. Así que este video se llama ¿Qué le pasó al tren de Puerto Rico? O bueno, me lo estoy inventando ahora mientras me están viendo. ¿Qué tal si le pongo qué pasó con el tren de Puerto Rico? A ver si eso me coge más views. Vamos a ver. En Puerto Rico la transportación a través de alrededor de la isla siempre fue un problema, ¿verdad? Obviamente los indígenas, ellos tenían sus maneras de moverse por la isla, ¿verdad? Por canoas, tenían también tenían, ¿verdad? Conocían las rutas, conocían cómo moverse de un lado a otro después de la conquista para los españoles, pues no necesariamente era igual. No sé si era más difícil o menos difícil, pero a lo mejor no se movían con la misma facilidad a lo que estaban acostumbrados en Europa, ¿verdad? En 1582, ¿verdad? Esto es un ejemplo de la dificultad que tenían para transportarse a través de la isla. En 1582, las Memorias de Melgarejo, eso es un documento que escribió el nieto de Juan Ponce de León con otra persona que se me olvida el nombre, era un abogado. Eh, Ellos escribieron las Memorias de Melgarejo. Esto es una descripción de Puerto Rico para los que le tocó lo tenía que hacer un gobernador que se llamaba Melgarejo, pero él solamente llevaba bien poquito tiempo en Puerto Rico. Así que pues le escogió a estos dos personas que habían nacido en Puerto Rico para que las escribieran, la descripción de la isla. Y entonces en ese documento se menciona que aunque Puerto Rico tenía buenas salinas, la sal se importaba de otras colonias. O sea, aunque en Puerto Rico había lugares donde conseguir sal, la tenían que importar de otras colonias en barco, porque la transportación por tierra en Puerto Rico era muy complicada por las montañas en el centro de la isla. O sea que salía más barato traer sal de afuera que usarla de Puerto Rico. Durante todo este tiempo era más fácil viajar de San Germán a la Española que a San Juan, porque ese viaje por tierra, el viaje por tierra de San Germán a San Juan tomaba mínimo 8 días. Y entonces, si no sé si saben que San Juan antes estaba dividido por la mitad, perdón, Puerto Rico estaba dividido por la mitad en dos partidos. Estaba el partido de San Germán y el partido de San Juan. O sea, y como eso era así, que había como esa división administrativa en la isla, y a San Germán se le hacía más fácil llegar a la Española, pues San Germán tenía un vínculo más cercano con la audiencia de Santo Domingo que con el mismo gobierno de Puerto Rico. La audiencia de Santo Domingo era a veces cuando tú tenías un problema o algo con el gobierno de Puerto Rico, tú recurrías a la audiencia de Santo Domingo. Era como una escala un poco más arriba del gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? De allí entonces se comunicaban con la corona o con lo que fuera necesario hacer. Eh, pero eh, el punto es que, ¿verdad? Esto es siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, o por lo menos hasta principios del siglo XIX. Eh, Esta dificultad para transportarse alrededor de la isla era una de las razones por la que el contrabando era tan beneficioso para los puertorriqueños. Porque los barcos españoles, cuando pasaban por Puerto Rico, a veces pasaban años que no pasaba un solo barco español.
y Puerto Rico solamente podía legalmente comerciar con barcos españoles. O sea que si no pasaba un barco español por Puerto Rico, legalmente estaba jodido. Pues esos barcos solamente paraban en San Juan. Y como era tan difícil transportarte de fuera San Germán, Ponce, Guayama, qué sé yo, obviamente dependiendo de la época que estemos histórica, si ya los pueblos existían o no, eh, era tan difícil que no valía la pena porque era bien arriesgado. Tú tenías que coger una carreta y un caballo y montar ahí todas tus cosas y viajar toda la isla, 8 días, 9 días, 7 días, lo que te tomara, ver si tus productos sobrevivían el viaje, ver si tú sobrevivías el viaje y llegar a San Juan a ver si en San Juan te querían comprar tus productos. No valía la pena. No tenía, o sea, era súper arriesgado y era súper costoso. O sea que, ¿qué hacía la gente? Tenían que comerciar con extranjeros porque aquí no se producía todo lo que la gente necesitaba. Aquí no había ropa, por ejemplo. No había moneda. La gente dentro de la isla funcionaba mucho a través de trueque porque no había casi moneda para comprar cosas de esa manera. So, aquí intercambiaban usualmente ganado, maderas y algunas frutas a cambio de pues las cosas que no se conseguían en Puerto Rico. Pues era la manera de la gente de sobrevivir, no había de otra, ¿verdad? Y entonces pues esto obviamente España no quería que esto se estuviera haciendo, ¿verdad? Eso no le gustaba a España. Pero nada, ya para el siglo XIX se comienzan estoy hablando mundialmente, no en Puerto Rico. Para el siglo XIX se comienzan a desarrollar las vías de transportación por mar y por tierra con la construcción de carreteras y puertos. Eh, el primer viaje de locomotora de vapor fue en el 1804 en Inglaterra. Esto fue como una prueba, básicamente. A las 2 décadas ya se estaban construyendo, o sea, 20 años después más o menos, se estaban construyendo líneas férreas alrededor del mundo. 1840, 1850 empezaron a llegar a Latinoamérica. En Cuba, por ejemplo, se comenzó a construir la primera línea en 1837, pero en Puerto Rico, pues tardó mucho más. Se cree a lo mejor, ¿verdad? A lo mejor es posible que pudo haber sido porque la distancia entre las haciendas de azúcar y los puertos no eran tan largas. Geográficamente hablando, ¿verdad? Tú ves un mapa de Puerto Rico, se ve cortita la distancia. No es como Cuba, que es inmenso. Pues no vieron la importancia de establecer un tren. Me imagino que esto tiene más que ver con cosas administrativas. Yo me imagino que la gente que estaba aquí estaba pensando, mira, necesitamos un tren. Un estudio comparativo de la historia de los ferrocarriles en Latinoamérica concluyó que su desarrollo estuvo ligado esto estoy leyendo una cita, estuvo ligado a la construcción de estados nacionales y a la integración de las economías en el mercado internacional como productoras de materias primas en las últimas décadas del siglo XIX. Eh, Antonio Santamaría García, que es uno de los artículos que yo usé como fuente, citando este estudio, pues él menciona que en Puerto Rico el desarrollo del tren solo estuvo ligado a la exportación de materias primas, ¿verdad? Porque pues no estuvo ligado a la construcción de un Estado nacional, obviamente, porque sabemos, ¿verdad? Que Puerto Rico sí continúa siendo una colonia. Pero aunque sabemos eso, ¿verdad? Puerto Rico es una colonia, no se independizó en el siglo XIX. No, no creo que la conversación se termine exactamente ahí. Y ahora les voy a explicar por qué. Ok, en Puerto Rico, por lo menos desde 1852, se estaba solicitando ya la construcción de una línea férrea, de un tren. En los años 65 y 67, el gobierno decretó la creación de un servicio de obras públicas. Una de las funciones de este servicio iba a ser estudiar la viabilidad de un ferrocarril que fomentara la economía insular y permitiera mejorar el control político del territorio, facilitando el desplazamiento de tropas. Y entonces, obviamente, esto te hace preguntar, o por lo menos a mí me hace preguntar, por qué ellos necesitaban mejorar el control político y facilitar el desplazamiento de tropas en Puerto Rico.
obviamente este documento no contesta la pregunta, ¿verdad? Solamente lo dice. Eso no es que tengo una respuesta ya a ciencia cierta, pero más o menos poniéndolo en contexto, yo creo que uno puede tener una idea de por qué. Para estos años estaba aumentando cada vez más el descontento en Puerto Rico contra el régimen español. ¿Verdad? Contra el régimen español, la esclavitud, el sistema de jornaleros. Había muchas cosas pasando. Y esto llevaba desde los inicios del siglo. O sea, ya como en el 1811 por ahí, ya llegaron a coger a una gente que estaba planificando ya una primera sublevación en Puerto Rico. Y todo esto obviamente culminaría en el 1868 con el Grito de Lares. Ahora, 3 años antes de esto, en el 1865, que es uno de los años donde el gobierno decretó el servicio de obras públicas, ese mismo año terminó la guerra civil en Estados Unidos. Y cuando terminó la guerra civil en Estados Unidos, que obviamente, ¿verdad? El reclamo era para abolir la esclavitud en Estados Unidos, aumentaron las presiones al gobierno español para abolir la esclavitud en sus colonias. Entonces tenemos la presión, obviamente tienes el descontento en Puerto Rico con el régimen español, tienes la presión que está viniendo de Puerto Rico y de Estados Unidos para abolir la esclavitud en sus colonias. También por muchos años estaba recibiendo presión de Inglaterra, España estaba recibiendo presión de Inglaterra para abolir la esclavitud en sus colonias. Pero también hay un descontento creciendo en Cuba, la otra colonia que le queda a España en América, ¿verdad? Que en el mismo 1868, cuando el Grito de Lares en Puerto Rico, inició la Guerra de los 10 años en Cuba. O sea que todo esto está pasando más o menos para estas fechas donde están considerando si construir un tren o no. Unas cositas sobre el Grito de Lares que yo creo que son importantes para, ¿verdad? Para la historia que estamos contando es, según la lista que tenemos, que es incompleta, ¿verdad? Pero según la lista que tenemos de los participantes del Grito de Lares, 49% eran esclavos y jornaleros. O sea, prácticamente la mitad, ¿verdad? 1% menos de la mitad, eso es la mitad. Después, en pueblos como... después del Grito de Lares, en pueblos como Peñuelas, Carolinas, Juana Díaz, Guayama y Vega Baja, los alcaldes y los hacendados, ¿verdad? La gente rica, los que tenían haciendas, expresaron miedo a levantamientos de sus esclavos y jornaleros. O sea, después del 1868, que se llevó a cabo el Grito de Lares, donde uno de los reclamos era la abolición de la esclavitud y donde 49% de las personas que participaron eran jornaleros y esclavos. Los hacendados ahora estaban asustados de que hubieran más levantamientos de esclavos y jornaleros. En 1869, un año después del Grito de Lares, el general Sanz expone que el plan del Grito de Lares, era tomar, ¿verdad? Lares, el Pepino, o sea, San Sebastián, y después de eso era continuar a Isabela, Aguadilla, Arecibo y otros pueblos. Y el general Sanz concluyó que las escasas fuerzas del ejército no podían oponerles una forma de resistencia a la vez en sitios diversos. O sea, lo que está diciendo aquí el general es que si ellos no hubieran detenido el Grito de Lares, si no hubieran derrotado el Grito de Lares en el Pepino, no la iban a detener, porque tan pronto se fueran regando por más pueblos de la isla, el ejército español no tenía la capacidad de llegar a esos pueblos rápidamente para responder. Como que no tenían, podían a lo mejor llegar a un lugar, pero no podían llegar desplazarse por muchos lugares distintos a la vez para hacerle frente a la rebelión, ¿verdad? O sea que, y también sabemos que estos levantamientos, el Grito de Lares, trajo ciertas concesiones a las colonias. Aunque, ¿verdad? No sé, siempre se quiere decir que el Grito de Lares, no, eso fue algo que duró como que un día, eso fueron 4 gatos y ya, y se acabó y whatever. Pero pues eso no es completamente cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. Eh, Francisco Moscoso nos dice que, aunque hace falta obviamente un estudio más profundo de esto, algunas de las concesiones que se le hicieron a Puerto Rico incluyeron autorizar la formación de partidos políticos, excepto uno independentista, eso no se autorizó. Convocar la elección de diputados a cortes y abrir un espacio para la prensa bajo censura previa. O sea, abrieron un espacio para la prensa, pero había censura. Moscoso no menciona nada del tren de circunvalación,
En realidad, como les dije al principio del video, la documentación acerca del tren es escasa y al momento yo no he encontrado una fuente que explore más a fondo las circunstancias que llevaron a la creación del tren. Pero, en verdad, por lo menos esto soy yo diciendo aquí. Esto no lo dice, no lo dijo un historiador. Pero yo creo que no se debe descartar una posible conexión con la Revolución del 68. Otra concesión que Moscoso señala sobre el Grito de Lares es la abolición de la esclavitud y el sistema de jornaleros en el 1873. O sea, 5 años después del Grito de Lares. En 1874, el Ministerio de Ultramar ordenó un análisis sobre la conveniencia de crear una línea de circunvalación. O sea, un año después de la abolición de la esclavitud. En 1876 se publica la Memoria sobre las Obras Públicas de Puerto Rico, que concluye que la red caminera de la isla era insuficiente para atender las necesidades de la colonia y aboga por una línea de ferrocarril, determinando que no se podía usar las carreteras existentes porque las modificaciones serían muy costosas. La línea iba a empezar y terminar en San Juan. Iba a recorrer las llanuras costeras alrededor de la isla. O sea, le iba a dar la vuelta a la isla por la costa. En el este, dice el documento, ¿verdad? La investigación encontró que en el este la construcción iba a ser más difícil por la elevación del terreno y la cercanía de las montañas a la costa. O sea, en el este las costas están más cerca de la costa que en el resto de la isla y pues iba a ser más difícil construir las vías. El trazado que estaban proponiendo, ¿verdad? Por las costas respondía a factores técnicos y al acceso a los puertos. O sea, era más fácil por las costas, me imagino, porque tiende a ser más plano Puerto Rico. Puerto Rico es bastante montañoso en el interior. Y, y también querían que estuvieran cerca de los puertos porque parte del propósito era que las haciendas azucareras, bueno, los agricultores en general pudieran como que transportar su producto a los puertos. Cuando se terminara esta vía, la que le iba a dar la vuelta a la isla, entonces se podían desarrollar ramales al interior de la isla según fuera necesario. O sea, como que, mira, tenemos que llegar a Calle, pues mira, vamos a hacer esa vía, cosas así. Otra cosa es que los pueblos costeros tenían la mayor concentración poblacional. 3 años antes también tenían la mayor concentración de esclavos y jornaleros. O sea, 3 años antes, digo, antes de que abolieran la esclavitud, ¿verdad? La construcción de la vía del tren se dividió en 4 tramos, o en 4 fases también le podríamos llamar, ¿verdad? El primero era de San Juan a Arecibo, el segundo era de Arecibo a Ponce, el tercero era de Ponce a Yabucoa y el cuarto era de Yabucoa a San Juan. Un decreto de 1886. Santa María García dice que fue en 1889, aunque yo creo que esto a lo mejor es un error ortográfico porque si es el 89 las fechas como que no cuadran muy bien la cronología de sucesos, pero nada, se los digo porque pues ahí hay una diferencia en los documentos que tengo. En 1886 se ordenó a subastar la construcción de los 4 tramos y del primer ramal. Este proceso se había atrasado porque ningún inversionista estaba interesado en construir el tren. O sea que tardó 2 años conseguir a alguien, pero en 1888 el proyecto se lo adjudicaron a Ivo Bosch. Ivo Bosch era el presidente del Consejo del Banco General de Madrid y administrador del crédito mobiliario francés. O sea, era un banquero. También parece que era propietario de unos barcos de carga y pasajeros que circunvalaban a Puerto Rico. O sea que ya él en Puerto Rico tenía como que tenía negocio. Él fundó la compañía de ferrocarriles de Puerto Rico para la construcción del ferrocarril de Puerto Rico, ¿verdad? Esta compañía entonces contrató a la Société yo no sé francés, lo voy a pronunciar en español aunque está escrito en francés. La Société de Enterprises et des Constructions de Colonies Espagnoles. Mala mía por eso. Eso está bien cuando lo escribo en el artículo porque nadie me escucha lo mal que lo pronuncio. Ok, pues la Société, esta compañía que había construido en España la línea de la Ciudad Real Baja 2,
El 8 de marzo de 1891 se inaugura la primera línea del tren de circunvalación de Puerto Rico desde Martín Peña hasta Manatí. O sea, en el 1891 el primer tramo de la vía del tren de Puerto Rico pues se inauguró. Ya estaba terminada y la inauguraron. El próximo año se abre la vía desde San Juan a Carolina. Se suponía que este tramo terminara llegando a Humacao. O sea, que llegara a Carolina y después siguiera hasta Humacao. Pero eso nunca pasó. Y entonces también en el 1891 se inauguró la línea desde Manatí a Arecibo y Camuy. A finales del 1892 se inauguró el tramo de Aguadilla a Mayagüez. Ahí pueden ver que hay un salto, ¿verdad? Desde Camuy a Aguadilla. Ese tramo todavía no está. Eh, la compañía se comprometió a terminar el proyecto completo, toda la vía del tren en 6 años. Pero las obras se fueron retrasando por dificultades administrativas y desastres naturales. Entre 1891 y 1898, la compañía tuvo 6 directores distintos. O sea, seguían cambiando de directores. Las obras también se retrasaron por una epidemia, 2 huracanes, uno en 1891 y otro en 1893. Así que entonces el gobierno se ofreció a... No, by the way, no sé de qué era la epidemia, pero hubo una epidemia. El gobierno se ofreció a prorrogar la construcción por 4 años más. O sea, les dieron un poquito más de tiempo para terminar la obra, pero los concesionarios, la compañía esta que contrataron, no lo aceptaron. Y todo esto a pesar de que tenían una de las mejores garantías que les habían dado a cualquier empresa ferroviaria en América Latina. O sea, les dieron un contrato súper generoso. Eh, pero parece que la cosa es que la economía en Puerto Rico no era suficientemente fuerte como para que el tren rindiera ingresos favorables rápidamente. Y ahí entonces el proyecto se paralizó. Porque esta gente vio que el tren les estaba saliendo muy caro y que en Puerto Rico se iban a tardar mucho en recuperar su inversión y empezar a generar ingresos. Así que pues ahí se quedó. Esto fue eh, 1800, como que aquí se paralizó el proyecto, se paralizó. Entonces, en 1898 Estados Unidos invade, ¿verdad? Un año después, el huracán San Siriaco dañó un montón de las obras del ferrocarril que se habían hecho. Entonces también hubo unos brotes de malaria y de fiebre amarilla entre los trabajadores del tren. El cambio de soberanía trajo incentivos económicos para terminar la obra, pero sin modificar la política ferroviaria colonial. O sea, ¿qué significa esto? Los derechos otorgados a la Compañía de Ferrocarriles de Puerto Rico se tocaron en el Tratado de París. El Consejo Ejecutivo de Puerto Rico eh, se negó a aceptar cualquier obligación contraída por el gobierno español. O sea, que ellos dijeron, esto no es problema mío, yo no voy a bregar con esto fue un trato que hizo el gobierno español, pero sí le estaban poniendo presión a la compañía para completar la obra. Pero esto seguía en pleito, esto seguía en revolución. No fue hasta el 1901, o sea, 3 años después de la invasión norteamericana, que llegaron a un acuerdo. Una franquicia que se publicó ese año sustituyó los convenios de 1891. Un señor que se llamaba Edward Lauterbach, un miembro bien prominente del Partido Republicano, también era abogado, y él estuvo envuelto en escándalos de soborno y extorsión relacionados a líneas férreas en Estados Unidos. Eh, Él creó esta compañía en Nueva York en 1901. Se llamó la American Railroad Company of Puerto Rico. En el 1902 logra arrendar la línea, aunque ya un año antes reanudaba la construcción. El contrato que tenía con el gobierno era hasta 1927. En el 1927 se extendió hasta el 1957. O sea, para ponerlo en otros términos, básicamente le dieron este contrato a un americano que había tenido un montón de escándalos de corrupción en Estados Unidos. Él creó una compañía nueva de la nada
para construir el tren en Puerto Rico después de que había tenido escándalos con trenes en Estados Unidos. Y él era el que estaba corriendo el tren de Puerto Rico. Eh, no sé si le suena un poco familiar. Ok, so ya ahora bajo el American Railroad Company of Puerto Rico, en 1904 se inaugura la línea de hormigueros a Yauco. El tramo de Isabela se tardó más porque fue bien difícil construir el cañón de el túnel en el cañón de Oaxaca. Pero este es el tramo que yo les dije que faltaba desde Camuy hasta Aguadilla. Pues en parte por lo que se atrasó fue por esto. Y pues obviamente este túnel es bien famoso hoy día, que sobrevive, y hace poco lo restauraron la gente de conservación costera allá en Isabela. Otro tramo difícil de construir fue el que se conoció como el Fulminante, que conectaba Lajas con San Germán. Ok, so en 1907 el ferrocarril finalmente llega hasta Ponce, aunque no es hasta 1908 que se termina la línea de Camuy a Aguadilla. Eh, en, a principios de la década de 1910, ¿cómo se llamaría eso? Los 10, los 20, los 30, los 10. Por ahí se terminó la línea completa hasta Guayama. O sea, fue a principios de esa década que finalmente tú podías coger el tren entero desde San Juan hasta Guayama. Eh, pero ya para los años 20, la construcción del tren se detuvo. Ahí básicamente como que se quedó. El tramo del este del tren, de los pueblos del este, nunca se construyó por las dificultades técnicas del terreno. O sea que cuando llegó a Guayama, hasta ahí llegó. Ahora, las centrales tenían sus propios trenes, las centrales azucareras, para transportar cosas dentro de sus haciendas, y ellos y esas vías conectaban con el tren de circunvalación. Ellos tenían sus propios ramales que conectaban con el tren de circunvalación. Así que el American Railroad Company lo que hacía era que les alquilaba permiso para usar estas vías para transportar al público. O sea que era así que los trenes de pasajeros podían llegar entonces desde San Juan hasta Fajardo, Nahuabo, Macao, y desde Ponce podían llegar hasta Arroyo. Pero esas eran vías privadas que el American Railroad Company estaba alquilando. En, en términos financieros, el mejor periodo del tren fue entre 1914 y 1925, que esto coincide con el auge que hubo, el boom que hubo en la producción azucarera, porque en ese periodo de tiempo el precio del azúcar estaba bien alto. Uno de los propósitos principales de la línea de circunvalación era la explotación del producto agrícola en Puerto Rico, que bajo el dominio estadounidense se movió al monocultivo. O sea, antes se sembraban muchas cosas, de repente todo lo que se sembraba era como que café, azúcar básicamente. Este mismo monocultivo, que fue tan beneficioso para el tren, también fue un factor importante en el grave impacto que tuvo la depresión económica de los 30 en la isla, porque de repente aquí no se estaba sembrando nada excepto azúcar, y tú no vives de azúcar. O sea, tú no comes azúcar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay gente que sí, pero el tren sobrevivió la depresión, pero cogió sus golpes. O sea, en este periodo de tiempo algunas de sus líneas dejaron de funcionar. Ya en la década de los 40 sobrevivió por la escasez de gasolina, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, como no había tanta gasolina, pues no habían tantos carros, así que en la calle por lo menos. Así que entonces, pues el tren pudo sobrevivir un poco más de tiempo, pero ya no le estaba yendo muy bien, tú sabes. Porque ya para este tiempo la cantidad de coches de pasajeros se fue reduciendo. Aquí se dice mucho que el tren de Puerto Rico dejó de funcionar, o sea, cesó operaciones porque no podía competir con los carros. Y sí, es verdad que esta fue una de las razones, pero una de las razones. El tren nunca llegó a toda la isla, y las carreteras sí. O sea, además de eso, la ruta de San Juan a Ponce por tren te obligaba a darle la vuelta a toda la isla por la costa. O sea, esto es una distancia de 276.7 kilómetros.
ir de San Juan a Ponce por la costa. Pero si tú ibas por carretera, ¿verdad? Y cogías por la cordillera central, la distancia entre San Juan y Ponce era de 130 kilómetros. O sea, es una distancia, estás cortando el viaje por más de la mitad, un poquito más de la mitad. Esta realidad obligó al tren a bajar sus precios de 3 centavos por kilómetro en tercera clase al principio del siglo a 1 centavo en 1930. O sea, de repente viajar en tren tenían que bajar el precio para poder competir porque si no, no te valía la pena. Salías peor cogiendo el tren que guiando. Eh, Mientras tanto, también estaban compitiendo con los camiones de carga. O sea, acuérdate que uno de los propósitos principales del tren era la transportación de productos agrícolas. Los camioneros no tenían que pagar por mantener las carreteras, que son vías públicas. Pero el tren sí tiene que costear el mantenimiento de sus vías. Este mantenimiento también requería un número bien grande de empleados, quienes exigían sueldos equitativos a nivel federal. O sea, transportar por tren era más caro que transportar por camión. En 1947, la Corte de Quiebras nombró un síndico para la compañía y preparó un plan de pago a los acreedores, en especial a los obreros, a quienes se les debía jornales desde 1938, cuando entró en vigor la ley federal Fair Labor Standards Act. O sea, esto es bien importante. O sea, el tren de Puerto Rico, el tren de circunvalación de Puerto Rico, no le estaba pagando a sus empleados lo que se suponía que le pagara. Les estaba pagando una miseria. Eh, y estos empleados demandaron porque ellos exigían como que un sueldo justo. Ahora, también hubo otros factores. El tren estaba íntimamente ligado a la exportación agrícola. Dependía completamente de la agricultura para mantenerse. Y ya vemos que estaba cogiendo golpes con los camiones que le estaban haciendo competencia y todo eso. Eh, Luego de la depresión de los años 30, el modelo económico en Puerto Rico cambió a favor de la industria y el turismo. O sea, ya entonces de repente el cultivo de azúcar no es la prioridad para Puerto Rico. Y para que vean esta transición, y yo diría que hasta lo rápido que se dio. En 1955, estos dos renglones económicos, o sea, la industria y el turismo, superaron el producto agrario en la generación del Producto Interior Bruto. En 1953, o sea, 2 años antes de que pasara este cambio económico, ¿verdad? O que se viera tan marcado el cambio económico. En 1953 cesaron las operaciones de carga y pasajeros en el tren de circunvalación de Puerto Rico. Algunas vías se mantuvieron en uso por otras entidades. Eh, pero cuando se terminó el contrato con la American Railroad Company en 1957, la compañía subastó sus bienes con las estructuras metálicas, incluyendo vías, puentes, viaductos, para así poder pagar las deudas que tenían. Tenían unas deudas bien grandes. Eh, Como dice el autor de uno de los artículos que yo usé para esto, Antonio Santamaría García, el ferrocarril no había logrado superar en Puerto Rico su dependencia de la crisis del sistema económico para cuyo servicio nació. Una de las cosas que para mí ¿verdad? Como que resalta mucho de esta historia es que aquí en Puerto Rico se habla mucho de que en Puerto Rico había un tren y se dejó perder, que si el gobierno de Puerto Rico que no sirve, que si aquí en Puerto Rico todo se hace mal siempre, todo esa. Y pues me parece curioso que cuando leo la historia del tren, eso no es lo que yo veo. Sí, escuché que hubo unos cabilderos de Ford que, que cabildearon, valga la redundancia, con Luis Muñoz Marín para que terminara el contrato con el tren a favor de los carros y que por eso, y que Luis Muñoz Marín tuvo algo que ver con esto y puede ser, no estoy diciendo que no, sí vi unas cosas de unos traspasos que hizo el gobierno de unas propiedades del tren. No entendí muy bien ese revolú, pero estaba buscando antes de hacer este video para corroborar esta información y en verdad yo no pude encontrar más nada. En ninguno de los documentos que yo leí yo encontré una mención de eso. Y
pues de nuevo, no estoy diciendo que no sea cierto, pero si lo es, me parece que eso es como un factor más dentro de una lista bien larga de razones que llevaron al fin del tren, y yo hasta a lo mejor me atrevería a argumentar que si ese fue el caso, a lo mejor tuvo mucho que ver con, bueno, vamos a ir por partes. Eh, el, el tren de Puerto Rico, si en algún momento funcionó bien, me imagino que en algún momento estaba brutal, estaba súper al día, toda la cosa, ¿verdad? A lo mejor en 1900, en los 1910 por ahí, como que en 1920 a lo mejor eso era, tú sabes, estaba súper al día con todo. Pero llega un punto que el tren se empieza a convertir medio obsoleto y no le estaban haciendo ninguna actualizaciones al sistema, a los carros, nada. Como que llega un punto que el tren estaba viejo, era lento, era, tú sabes, te tomaba, el tren no viajaba muy rápido y aparte de eso tenías que dar una vuelta larguísima para llegar de un pueblo a otro porque todo tenía que ser por la costa y no llegaba a todos los pueblos de la isla. Habían algunos ramales al centro, pero la mayoría de los pueblos de la isla no tenían tren, no tenían estación de tren. Eh, Fue una obra que es un ejemplo para mí más de privatización. O sea, el gobierno le dio los contratos de todo esto a empresas privadas que primero no lo querían terminar porque se dieron cuenta que no le iban a sacar chavos. O sea, que eso fue un despilfarro del gobierno para empezar. Después entonces la próxima compañía que viene se la dan a eh, una empresa que se acababa de fundar, que de un día para otro apareció para hacer esto. Que en Estados Unidos tuvo escándalos de corrupción precisamente en esta misma industria. Y dime tú si eso te suena familiar, ¿verdad? Luma, Whitefish y el American Railroad Company of Puerto Rico, eh, todo lo mismo. Esto para mí no es un ejemplo de un fracaso del gobierno del gobierno de Puerto Rico, vamos a decir de los oficiales electos, porque en los momentos en que se aprobaron estas cosas no había, los gobernadores no eran electos, fueran los americanos o los españoles no eran electos, ¿verdad? Eran gobiernos impuestos. Pero esto no es un fracaso de los puertorriqueños, esto no es un chanchullo boricua, esto no es esto es todo, esto para mí es un ejemplo de un fracaso de la privatización. Y, y me está bien extraño que al día de hoy se repita como papagayo que esto fue un crimen tú sabes, de nosotros, que como nosotros dejamos eso perder, no lo dejamos nosotros perder. Y para colmo, el hecho de que no sobreviven remanentes, tú sabes, bueno, sobreviven túneles y cosas, no es que no sobrevive nada, pero la razón por la que se llevaron todas las vías, por las que no quedan trenes aquí, quedan creo que como dos ejemplares de algunos de los carros del tren, todo eso se tuvo que vender. Todo esto era privado, no era del gobierno, y la compañía estaba en deuda con sus trabajadores, estaba en deuda con un montón de gente, y ellos tuvieron que vender todas esas piezas para saldar las deudas. Así que esa es la razón por la que el tren de Puerto Rico desapareció. Eh, sí, es verdad, sería buenísimo que tuviéramos un tren hoy día y quién sabe si a lo mejor, ¿verdad? Si se hubiera hecho bien desde el principio, si se le hubieran hecho actualizaciones al tren, a lo mejor hoy día nuestra actitud sería distinta y si, tú sabes, a lo mejor en el 52, 53, cuando eso dejó de funcionar, a la gente no le importó tanto porque ya todo el mundo se estaba moviendo con carros y también hay que tener en consideración que para aquel tiempo el carro era el futuro. La gente no tenía en su mente las cosas que nosotros tenemos ahora, no sabían. eh, la gente veía como que, los carros, los expresos, todo eso, eso era el futuro en el mundo. O sea, si tú ves los arquitectos de la época, Le Corbusier, el movimiento entero del diseño internacional, que había como este, la gente, es que se me olvidan los nombres ahora, Niemeyer, los que hicieron Brasilia, todo eso era a base de carros. O sea, Brasilia era esta ciudad entera, como esta capital que iban a hacer en el medio de la nada. Bueno, lo hicieron en Brasil y fue un fracaso total. Lo hicieron todo como que, aquí va a vivir la gente. Hicieron todos estos edificios. Aquí iba a trabajar la gente. Hicieron estos otros edificios. Y entonces entre medio habían como estos expresos masivos que iban de un lado a otro tú sabes, direcciones súper
direcciones no. Viajes, distancias súper largas de un lugar a otro, porque lo importante era el carro era el futuro. Que eso se podría decir ahora, tú sabes, compararlo a lo mejor con la, qué sé yo, las aplicaciones, el streaming, el social media, todo lo que ahora, en un momento todo era las aplicaciones. Ah, hay una aplicación para esto, ah, hay una aplicación para esto, ah, hay una aplicación para esto. Y ahora la gente empieza a preguntarse, oye, ¿y mi data dónde está? Pues en aquel momento esa era la mentalidad y hay que entenderlo. Sí, fatal que no tenemos tren hoy día. Estaría brutal. Y a lo mejor si eso hubiera sobrevivido y aquí hubiera alguna mentalidad, tú sabes, en la población de que, mira, es bueno tener un tren para la transportación, eso es algo útil. Si hoy día alguien quisiera cerrar el tren o lo que sea, a lo mejor la gente se iría en brote. Pero pues en aquel momento esa no era la situación. Pero de nuevo, como dije, esto no fue el gobierno, esto era algo privado. Y si el gobierno tuvo una mano en esto, yo te diría que fue como lo último. Y probablemente, que era lo que iba a decir ahorita cuando corté y dije, no, déjame empezar, déjame ir en orden. Es que ya estoy yo aquí adivinando porque de nuevo no encontré la documentación. Que si que si Luis Muñoz Marino, su gobierno, tuvo algo que ver con terminar el tren, yo me imagino que tuvo mucho que ver con que hacerle actualizaciones al tren, hacer que el tren funcionara bien, que funcionara como se suponía, y darle el mantenimiento necesario, iba a ser tan caro cuando ya que había un sistema de carreteras construyéndose, había construido como que todo, como que no valía la pena. ¿Para qué tú vas a gastar en eso? El tren que no llegaba al este de la isla, que no llegaba a los pueblos del centro, que se tardaba un montón en llegar de lugar a otro. Tú tenías que hacer unas obras bien grandes para hacer que ese tren funcionara como se suponía. Y si se dejaba como estaba, pues iba a seguir en quiebra. Tú sabes, no iba a poder, ni iba a echar para adelante. Así que a mí no me parece que sea una decisión, tú sabes, insensata la que se tomó en la época, si es que se tomó. Yo no encontré ninguna documentación de que el gobierno tuviera nada que ver con esto. Todo lo que yo encontré fue la que estaba en quiebra. Espero que les haya gustado el contenido. Si no me siguen, denle subscribe. También me pueden seguir en Instagram, Facebook, mi website. Pueden conseguir mis libros Mangley, Ramita. Pueden encontrar los links en mi website. Los pueden conseguir en librerías locales. Así que nada, ahora sí me despido. Hasta la próxima.